El día 5 de abril del año 2018 fui sorprendido por una noticia que en realidad no debería sorprender ya a nadie. Un hombre al otro lado del mundo había muerto. Además, se trataba de un hombre viejo. Sin embargo, cuando vi la noticia, las lágrimas humedecieron mis ojos. El otro maestro ha muerto, pensé. En este video quiero rendir un homenaje a su memoria y hablar de cómo el arte de sus películas me hizo comprender que podía existir una conexión y una fusión de lenguajes entre la literatura y el arte conocido como animación, en este caso, el anime. Soy Pablo Octavio Rosell, sean todos bienvenidos a Arte Poética, canal de poesía, y hoy voy a hablarles de la literatura en la obra del gran maestro Isao Takahata. Como todos los aficionados a las películas y series de animación japonesa saben, Estudio Ghibli, aunque hoy ha entrado en una fase de declive creativo, es una pieza imprescindible para entender la influencia cultural en miles de admiradores del arte de la animación. Y que esta pieza fue ensamblada por tres elementos esenciales: el director de animación y dibujante de manga Hayao Miyazaki, el productor Toshio Suzuki y el director y estudioso del cine de animación Isao Takahata. Mucho se ha hablado de Miyazaki, el sensei por excelencia, al nivel de figuras legendarias como Osamu Tezuka. Ya sea por propio sentido de autovaloración, humilde sentido de justicia, o lo que también es muy probable, por ese inevitable soplo de admiración que el ser humano hace crecer hacia las personas, confundiéndolas con la obra, nunca se habla lo suficiente de Isao Takahata. En Hispanoamérica, en particular, personas de distintas generaciones le debemos mucho. El habernos abierto una puerta a un nuevo universo, lo que no es poco, y en la inmensa mayoría de los casos, sin siquiera saber quién era el nombre detrás de la dirección de clásicos de la animación que en los lejanos años 70 y 80 del siglo XX vimos, muchas veces, en televisores en blanco y negro. Heidi, de los Apeninos a los Andes, Ana de las Tejas Verdes, son tres adaptaciones al anime de grandes libros o relatos de la literatura. De Heidi ya hice un video hablando de la adaptación de esta obra de Johanna Spiri. Te dejaré el enlace en la descripción. Hablemos brevemente de la obra de los Apeninos a los Andes y de Ana de las Tejas Verdes. En 1886, el escritor italiano Edmundo d'Amici publicó el libro Cuore, Corazón, un libro que refleja una época sumida en el fervor del patriotismo europeo, principalmente por los procesos de independencia y unificación de dos naciones, Italia y Alemania. En Corazón, el narrador, Enrique, alterna sus vivencias diarias de pequeño que asiste a la escuela con los relatos de lectura obligatoria de esta. Muchos de ellos son abiertamente, casi febrilmente patriotas, con esa pasión que a veces se asocia de manera tan cliché con el temperamento italiano. Es el caso de El pequeño patriota paduano o El tamborcillo sardo, relatos donde se exalta el espíritu de sacrificio y el valor casi irracional para defender la idea de patria. Casi 100 años después, un grupo de japoneses llegaría a Italia en una expedición artística. Conocer y empaparse de la arquitectura y ambiente de Génova, donde está ambientado el inicio de uno de los relatos de este libro, Corazón. Este relato se llama De los Apeninos a los Andes. El estudio de animación japonés Nippon llevaba algunos años realizando adaptaciones de grandes clásicos de la literatura infantil al anime, en una serie llamada World Masterpiece Theater, habiendo sido
La primera de estas adaptaciones precisamente Heidi. Esta obra, Heidi, había sido dirigida exitosamente por un joven Isao Takahata, quien repetiría el trabajo en Marco de los Apeninos a los Andes. Aquí cabe hacer una reflexión. El que se haya escogido el que es uno de los relatos menos patrióticos y en cierto sentido menos exponentes del fuerte tono nacionalista de la obra, nos dice mucho sobre el criterio estético de hombres como Takahata. Y esta labor directiva, impecable y con hondos niveles de dramatismo, volvería a demostrarse en otra de las adaptaciones del World Masterpiece Theater, Ana de las Tejas Verdes. Ana de las Tejas Verdes es una famosa obra literaria de la escritora canadiense Lucy Maud Montgomery, y aquí Takahata daría forma a uno de los sellos posteriores del estudio Ghibli, la protagonista femenina, con múltiples capas de personalidad, sentimientos, reacciones e interacciones a explorar. Aquí es preciso decir que Takahata dio este giro antes de que Hayao Miyazaki creara la primera de sus grandes heroínas, Nausicaa del Valle del Viento. En el caso de Ana de las Tejas Verdes, el desafío para Takahata como director fue el inverso de el que había tenido de los Apeninos a los Andes. En el relato de Damichi, la trama se desenvuelve en unas pocas páginas que Takahata debió extender a base de ingenio y sapiencia hasta completar 52 capítulos. Ana de las Tejas Verdes, por el contrario, es un libro mucho más extenso y con una riqueza psicológica en los personajes que permite que nos empapemos e involucremos en una historia increíblemente sencilla, como lo es la vida de una niña en un lugar rural de Canadá durante el siglo XIX, alejada de los grandes centros de poder y corrientes de la historia, sin que en ningún momento se nos hable de una epopeya al estilo de los grandes escritores decimonónicos como Hugo o Balzac. El libro Ana de las Tejas Verdes es de una estremecedora humanidad y sensibilidad que lo ha hecho persistir como un clásico de la literatura. Y Takahata en esta serie se halló a sus anchas, explorando lo que mejor supo hacer como director, y este es uno de los secretos de su alquimia artística: los sentimientos humanos. Años después de emitida la serie, Takahata volvería a Canadá a recorrer los lugares en que se empapó de ambientes para desarrollar la serie. Este viaje está plasmado en un extraordinario documental llamado Viaje de mi corazón. Les dejo en la descripción del video el enlace a esta joya donde se puede conocer más de la visión del maestro Takahata. Takahata, en los años 60, había debutado como director de largometrajes de animación con Horus, el príncipe del sol. Este largometraje, sin ser en absoluto una película mediocre, sino todo lo contrario, no permite, en cualquier caso, vislumbrar lo que haría Takahata más adelante. Se trata más bien de una historia con objetivos distintos, quizás comerciales, en que la independencia de un director está supeditada a las exigencias de un estudio. No hay mucho del Takahata que veremos años después en La tumba de las luciérnagas, Pompoco o Recuerdos del ayer, en esta obra, Horus, el príncipe del sol. Por eso es que es importante señalar que el estilo, el sello, la visión y la huella particular de la dirección, la impronta de Takahata, se fraguó en la dirección de series que adaptaban estos grandes clásicos de la literatura. Es allí donde vemos que Takahata está construyendo su lenguaje, un lenguaje que, forzoso es decirlo, se contrapone a las visiones grandiosas, a la fantasía monumental, a los largos trazos de universos en conflicto con que nos conmueven algunas de las grandes obras de su amigo y rival Hayao Miyazaki. El elemento esencial, lo repito, el sello de Takahata son las emociones humanas, y en esto se parece mucho a los grandes escritores que adaptó y a otros que profundizaron también en ese insondable pozo de conocimiento que es lo que se ha dado en llamar el alma humana. En la segunda parte de este video hablaremos de los largometrajes de Takahata y cómo
En una suerte de milagroso paralelismo, su visión como director, si bien siempre corrió en cierta forma reflejada en la obra de Miyazaki, se aleja de ella progresivamente, aunque sin poder llegar nunca a desprenderse de ese nexo. Lo mismo podemos decir de la obra de Miyazaki. Miyazaki es Miyazaki, pero Miyazaki no hubiera sido Miyazaki sin Takahata, el otro maestro de Estudio Ghibli.